Bien, amigos, celebramos mucho la presencia de tres respetables dirigentes sociales de la capital, del entorno del Gran Santo Domingo, que son Nicolás Guevara, el director del Plan de Desarrollo Local de los programas especiales de la Presidencia, Antonio Páez, que es el coordinador general de Copadeva, el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, y de Román Batista, director ejecutivo de Ciudad Alternativa. Tres instituciones que han demostrado vocación de servicio y aplicación a fondo en el tratamiento de los problemas sociales. Buenos días, jóvenes, buenos días. Buenos días. Gracias. Bueno, yo tengo una feliz enlace con estas entidades, fundamentalmente con participación con Copadeva y con Ciudad Alternativa. Eso viene de lejos, desde mi condición de reportero citadino en el periódico El Siglo y la página de La Capital, y sé el valor que tienen estas instituciones, que en estos días yo incluso decía, caray, cuánta falta hace Copadeva, que no la siento, ni siento Ciudad Alternativa en estos días de movilidad y de que hay muchos asuntos que atender, sobre todo en la zona norte de la capital. Pero bueno, ustedes están aquí y quisiéramos ver entonces en qué andan eso, cómo se articula ese movimiento social a través de estas entidades con las acciones y políticas desde el gobierno a los fines de afrontar los problemas de la pobreza y de la desigualdad. En este caso, ¿cómo andamos en ese sentido, por favor? Bueno, justamente lo escuchábamos en su comentario anterior hablando de la desigualdad social. He sabido que para este gobierno la prioridad número uno es el enfrentamiento de la pobreza. Y en ese sentido se ha definido una estrategia que ya se conoce, la estrategia Quisqueya sin Miseria. Es una estrategia que tiene un conjunto de iniciativas, como la más conocida, el Plan Nacional de Alfabetización en todo el país. Maravilla. Y un plan que ha articulado entidades sociales, todos los sectores de la vida nacional y sobre todo coordinado con las alcaldías, los ayuntamientos. Sí. Está la iniciativa del Plan de Atención Integral a la Primera Infancia, Quisqueya Empieza Contigo, con la construcción de estancias infantiles y de centros de atención de base familiar y comunitaria en los distintos territorios. Y está el plan Quisqueya Somos Todos, que estamos coordinando, que es un plan de desarrollo local integral, de promover el desarrollo local integral. Entonces, dentro de esa gran estrategia Quisqueya sin Miseria, la intención es cómo replantear el enfoque de trabajo con las políticas sociales para reducir la pobreza, que es la prioridad número uno de este gobierno. En ese sentido, desde este plan hemos coincidido en el territorio con entidades como Ciudad Alternativa, Copadeva y un conjunto de organizaciones que están asentadas en esos barrios de la zona norte y que conforman la cuenca de los ríos Osamas e Isabela, de ese territorio ahí. ¿Por qué? Porque esos barrios... Y de la Mesopotamia que se constituyó ahí, alrededor de la Barquita. Sí, porque esos barrios son de los más poblados del país, donde hay mayor concentración de personas, de familias allí, y porque entonces son barrios priorizados dentro de la estrategia Quisqueya sin Miseria. Hemos coincidido en el territorio y entonces nos planteamos, para que esto sea posible, la reducción de la pobreza e impulsar el desarrollo de las condiciones de vida de la gente allí, hay que coordinar con las organizaciones, claro, hay que coordinar con las autoridades locales. Entonces estamos promoviendo iniciativas conjuntas de coordinación con el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, con articulación con el sector privado. Estamos promoviendo ese tipo de iniciativa también, y articulación también con las propias instituciones del gobierno central. Porque los gobiernos locales, gobierno central, sector privado. Sector privado y actores sociales. Esa es la iniciativa que da resultado en el enfrentamiento de un problema. Ah, sí, claro que sí. Pero sobre todo, hacerlo desde un enfoque de derecho, no como asistencialismo,
no para como una labor clientelar. Hay que respetar la autonomía, hay que respetar la identidad propia de los actores. Y le voy a poner el siguiente ejemplo. En ese conjunto de barrios, nosotros hicimos un levantamiento de más de 15 instituciones del propio gobierno central que están interviniendo y que tenemos que articular esos esfuerzos. Incluso 15. municipales. Más de 15, incluso Municipales. instituciones como la CAS, como Deporte, diríamos, Ministerio de Trabajo, Medio Ambiente, un conjunto de instituciones. El ejemplo más palpable es el Ministerio de Deporte está trabajando con jóvenes de los Guandules, de La Ciénaga, de Capotillo, incluso de Guaricano, y lo está llevando a campamentos de capacitación y entrenamiento en el Centro Olímpico. Pero la CAS está interviniendo en algunos tipos de saneamiento de cañada. Nosotros del gobierno central nos preguntamos, esos son esfuerzos que hay que articular como propio gobierno central para mayor efectividad de las políticas. El ayuntamiento ha motivado la creación de pequeñas empresas para la recogida de basura. Eso. Y desde la DGP... Una cosa sorprendente. Y desde la DGP, donde estamos, ya yo le hablaba de la iniciativa del plan de alfabetización en la zona, de la iniciativa de la construcción de estancias infantiles y de búsqueda con un problema muy grave, que no aparece espacio para la construcción de las estancias infantiles en esos barrios. ¿Y cómo va a aparecer? Tenemos que articularlo entonces. Mire usted lo que hay. La densidad poblacional que resalta Nicolás, la más alta del distrito. Sí. ¿Y cómo lo ve Copadeva y el Ciudad Alternativa? Sí. ¿Cómo se sienten con esta iniciativa oficial de articulación entre el sector oficial con todas sus entidades y ustedes como activos de... Bueno, del lado de Ciudad Alternativa, nosotros consideramos y pensamos, nos posicionamos de esta manera, que es necesario fortalecer las responsabilidades y el rol del Estado con políticas públicas que están definidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo, están definidas en las políticas municipales, deben estar definidas, si no lo están, en los planes de las entidades que ha mencionado Nicolás. Y nosotros, en ese sentido, coincidimos en que es una oportunidad la que se presenta en este momento para que desde Ciudad Alternativa, en vinculación con los demás sectores y Copadeva, podamos impulsar un proceso de articulación, de diálogo, de concertación, de cara a construir una visión y una estrategia común de intervención en la zona. Ciudad Alternativa está cumpliendo 25 años en este año. Diablo. Y Copadeva 35 años. Plenamente. Entonces, con los procesos que lleva Ciudad Alternativa de acompañamiento, de movilización social para buscando desarrollar propuestas y procesos, se da una confluencia en términos de la visión, por una parte, de la Dirección General de Programas de la Presidencia, Ciudad Alternativa y Copadeva, que tenemos una presencia permanente ahí, y este enfoque que ha dicho Nicolás de respetar los procesos, la autonomía, las entidades y las posibilidades de propuestas. Y estamos desarrollando un proceso interesante en términos de concertación de cara a articular esa agenda. Y en esa dirección estamos organizando, para nosotros es de alta relevancia, un seminario que vamos a realizar el 13, 14 y 15, o sea, el 13 en la noche será un lanzamiento, se hará el lanzamiento en la Biblioteca Nacional y los días 13 y 14 son días de trabajo del seminario. El 14, que es miércoles, vamos a estar trabajando en la UAS, estaremos trabajando, haciendo los trabajos del seminario. El 14 estaríamos desarrollando un espacio de debate a partir de las visión y de las estrategias y las propuestas y los proyectos que tienen los actores clave en ese territorio. Dígase actores clave en este caso, las entidades gubernamentales y de gobierno municipal, que ha dicho Nicolás, nosotros los actores comunitarios y actores sociales que estamos en el territorio, y también el sector privado. De hecho, ayer tuvimos una conversación con la coalición Río, donde estuvimos conversando de la participación. ¿La coalición? Río. Donde estuvimos conversando de su participación. ¿Quién conforma la coalición Río? ¿Qué es eso? Ahí está la Fundación Tropigas, está el Grupo Vicini. Para conocerlo, para saber. El espacio que trajo, si se quiere, o que invitó al
al premio Nobel de la India, que coordinó. Que ha hecho recorrido. Lo que se busca es, nosotros vemos que hay como una ola que se mueve en favor del diálogo y de la concertación. Qué bueno. Siempre que nosotros decimos se enfoque como elemento central del abordaje de la problemática, la situación que vive la gente y los retos de cambio que tiene esta situación que vive la gente. Antes, y supongo que ahora también, entidades como Ciudad Alternativa y Copadeva hacían levantamientos para la presentación de su propia agenda. En eso estamos. ¿Verdad? En de eso su propia agenda, y entonces eso era con el propósito de plantearle a las autoridades, no es que nos vengan a hacer lo que ustedes creen que deben hacer, sino es que compartan con nosotros lo que nosotros entendemos que necesitamos, y en función de eso nos pongamos de acuerdo. En Copadeva, ¿en qué anda en ese sentido? ¿Se han hecho levantamientos últimamente? ¿Ustedes tienen control realmente de poblacional, demográfico, de problemática? ¿Tienen números, tienen tendencia? Háblame un poquito de eso. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros tenemos ya un gran levantamiento de informaciones, y en esto de Copadeva, como decía Román, cumpliendo 35 años 35. de ir haciendo vida en estos barrios marginales, resulta una gran experiencia, muy rica, y también muy deprimente ante las necesidades que se ven aquí. Ya veíamos acá la situación de miseria, la situación de pobreza que se vive ahí. Yo digo siempre que no es lo mismo ver desde afuera que desde dentro. Claro que no. Desde dentro se vive esa realidad tan cruda que viven los barrios, y realmente para nosotros es una gran oportunidad este seminario, porque va a constituir como un acercamiento con las autoridades, con mira que se pueda saldar esa deuda social que tenemos por años. Entonces parece que para nosotros es una gran satisfacción este gran acercamiento que estamos propiciando con un diálogo donde ellos puedan comprometerse con esa sociedad, con esa gente que viven ahí debajo del puente. Mire, el presidente si me permite, por la pregunta de Moza, con lo de los estudios. Ciudad Alternativa acaba de terminar 2 estudios fundamentales. Uno sobre la calidad ambiental de la zona, la situación de contaminación que hay en la zona, y se ha elaborado un índice ambiental y una serie de propuestas y estrategias que serían puestas en la mesa para poder enfocar una estrategia de intervención. Pero también hemos hecho un estudio muy actualizado, que se está completando una parte que falta, sobre la situación socioeconómica de la población y demográfica. Entonces, son estudios fundamentales, pero nosotros queremos aprovechar el escenario del seminario, porque la CAS tiene un plan maestro. Medio ambiente tiene un plan maestro. El ayuntamiento tiene un plan maestro, un plan estratégico. Y el Grupo Río, la Coalición Río, tiene una metodología que es la que ha propuesto. Y los recursos. Nosotros entendemos que también el Estado debe de contar con los recursos, porque es la entidad rectora de las políticas públicas en el territorio. Y en ese sentido quiero enfatizar que para Ciudad Alternativa es principal provocar y lograr que el Estado fortalezca una acción planificada a partir de estos estudios que se estarían socializando y discutiendo en lo adelante, y que no sean acciones puntuales o descoordinadas, sino articuladas y concertadas en base a una visión sobre la que se establezcan prioridades y se desarrollen planes a corto, mediano y largo plazo de cara a una transformación del hábitat de la población y del entorno que vaya orientado a una vida más digna de la población. Muy bien. Nicolás, esa es también que en los medios de comunicación, en ocasiones cuando se trata el tema, se hace esta pregunta: ¿cómo articular, por ejemplo, gobierno, en este caso las organizaciones de las comunidades, los gobiernos locales, cómo hacer una organización que sea en correspondencia con el ciudadano ordinario de estas comunidades? O sea, que lo pueda
ver como su proyecto? Sí. En este momento, ¿cómo ustedes lo ven? Sí, yo creo que el principal testimonio y Sí. respuesta a eso, contundente, es la experiencia del plan de alfabetización. Sí. Es un plan en donde, de iniciativa del gobierno central, pero que donde el gobierno central pone la dirección y la rectoría, pero involucrando a un conjunto de actores y descentralizando el proceso. Hay una Junta Nacional de Alfabetización, hay un equipo técnico, hay juntas municipales de alfabetización que llevan el proceso en sus municipios, donde la alcaldía son los responsables, y hay juntas incluso hasta distritales, fruto de que en las comunidades, los distritos, lo han demandado. Es decir, hay una experiencia ya de articulación de múltiples sectores a partir de iniciativa del gobierno central. Y esa es la estrategia, es decir, el gobierno articulado con los actores sociales y con los gobiernos locales. En este caso, estamos abocados a la firma de convenios con los 3 ayuntamientos, diríamos, de la cuenca. Sí. Con los actores sociales ya hemos firmado convenios en ese sentido. Los ayuntamientos son ayuntamientos del Distrito Nacional, Sí, el de ayuntamiento de Santo Domingo Este Y Santo Domingo Norte. Y y Santo Sí. Domingo Pero Norte. mucho más todavía. No son la de la cuenca de los Osama e Isabel. Sí, Isabela. Cuenca Baja, pero mucho Cuenca más Baja. todavía. Ahora, A orillas de... y a partir de este seminario, Sí. que es un seminario no solamente, y el subrayado no es solamente un seminario de reflexión, es un seminario para coordinar la acción. Exactamente. de Se combate trata, directo a la pobreza. De ahí es que debemos se trata ir. de fortalecer iniciativas que ya están en desarrollo, a muchas de ellas que están desarticuladas desde la sociedad y desde el propio gobierno y desde las propias autoridades locales. Entonces, articular eso es un seminario de articular iniciativas, pero además asumir una perspectiva más amplia hacia la cuenca media y alta. Y con el Ministerio del Medio Ambiente también como un órgano subir estratégico. un poco más. ¿Por qué? Porque el saneamiento de esos ríos, Osama e Isabela, y lo que implica mejorar el hábitat en ese entorno, supone un esfuerzo, diríamos, mucho mayor que de la cuenca baja. Sí. Entonces hay que poner la atención también allá arriba, donde hay una situación, diríamos, de depredación, y entonces la estrategia va más global todavía. Hay calendario, Yo hay quería hacer agenda. una pregunta básica que pudiera situar este esfuerzo Sí. con un ejemplo concreto. Desde el inicio mismo del gobierno actual, el presidente Danilo Medina se ha preocupado por el tema de la barquita. La barquita, para los que estamos aquí, ese problema no existía como es expresión hoy, porque usted pasaba por el puente de la 17 Sí. hace 25, 30 años atrás, y lo que había era una especie de Mesopotamia, un pedazo de tierra que se había acumulado en el mismo medio del río Sama. Cultivaban arroz. No, había primero hierba y después ganado. Y después se fueron metiendo gente. Sí. Entonces vino la barquita y su extensión un poco más abajo. Ya. El presidente se ha ocupado, porque sabe perfectamente que atacar ese núcleo es atacar con un ejemplo de demostración de política. La pregunta es la siguiente. ¿Ha participado Ciudad Alternativa? ¿Ha participado Copadeva? ¿Han sido oídos? ¿Se sienten que la respuesta que va a dar el gobierno a esa acción ha contado en alguna, porque los he visto reunidos con el presidente y porque hay personalidades de la zona, incluido el sacerdote de origen norteamericano? Él es español. Él es El Padre español. Alegría de San Es Vicente. español. Y el San otro, Vicente. norteamericano, y el Padre Alegría también. Ustedes se sienten que la respuesta que se le está dando, que por cierto es bastante reposada, porque se ha planeado con más de una opción, responde más Es o la menos a las adecuada, expectativas de ustedes. Nosotros hemos tenido algún acercamiento con el proceso de la barquita como institución, algunas consultas, algunas discusiones temáticas, algún intento de articular algún apoyo. Nosotros creemos que el proyecto de la barquita se acerca en buena medida a un modelo de reubicación para asentamientos o hábitats donde hay quienes viven ahí viven en situación de alto riesgo.
Me parece que sí. Eso no O sea, puede seguir. no es posible que la zona inundable la gente siga viviendo ahí. Sigue viviendo ahí. Y nos parece también apropiado la Perdóname, distancia. Batista, ese concepto, perdóname, por favor, ese concepto se superó. Mire por qué. Había una corriente a inicios del planteamiento del problema por parte del presidente que sugirió, incluso levantó proyectos para tratar de crear zonas de seguridad en la Barquita. Pero ya se llegó a la conclusión de que es un riesgo pretender hacer de eso una zona habitable. Eso está claro. Claro, lo que pasa es que Perdóname, eso está claro, ¿no? ¿Verdad? hay zonas aledañas ahí que están muy cerca, que están en condiciones de pobreza semejante. Entonces hay que tener un No, enfoque yo lo más que amplio. pregunto es si lo de la Barquita, la Mesopotamia, eso está claro, para que después no vengan con cosas, No. porque se van a movilizar. No, entonces, yo conozco las posiciones de los órganos así, que dicen que están de acuerdo y después cuando se produce la movilización, producen entonces protestas y acciones de Lo que crítica pasa de la es acción gubernamental. que, como te digo, en un ambiente, en un contexto que hay una diversidad de variables que tienen que ser tomadas todas en cuenta y la situación no se limita solo al que se está movilizando, sino que es más amplia, hay que tener en cuenta respuestas a esa Eso hay que situación. tomar. Pero eso está claro, Con yo lo que respeto- pregunto no, pero es otra déjame cosa, decirte. Batista. Con respecto a la Óigame, lo que Barquita. estoy diciendo es, se abandonó la idea de que la gente, por alguna solución de esas que se idearon, yo vi muchas, deba desmovilizarse de eso, está claro, eso no hay duda. No, hay gente que, exactamente, porque No que- digo para instituciones como la de ustedes, la ciudad alternativa, está claro. En la ¿no? zona de alto y riesgo. Copa de Oro. en la zona de alto Riesgo riesgo, no debe- de alta vulnerabilidad, Yo digo de la Barquita, no me hable de alto riesgo, yo estoy preguntando de la Barquita. de la Barquita. zona de la Barquita es Sí. necesaria una Ah, reubicación. ya, eso es importantísimo. La Eso zona está de la claro. Barquita es necesaria una reubicación y me parece que es pertinente el lugar donde están Así es. reubicando a la población, porque mantiene una relación de cercanía con Que respecto, era lo que yo te decía, la con relación de respecto cercanía con la a fuente de vida, Importantísimo. acceso a Vida. empleo, vínculo con su anterior territorio. Exactamente. Por eso se moviliza un poquito Pero más hay cercano. otro referente de en la términos zona. de solución para el contexto de hábitat como ese, que puede ser en términos de costo más asequible a los gobiernos, ¿Cuál? que es el de Boca de Cachón. Ah, O sea, las experiencia características de Boca de del proyecto de Boca de Cachón formidable. se acerca más a Formidable. una Formidable. solución de estas características. Que Sí, porque sí, sí, el sí. resultado de la Barquita en el modelo del diseño que tiene es alto, muy alto. Y el conjunto de población que vive en condiciones semejantes, que incluso no toda hay que reubicar, sino reasentar, transformar el entorno, entonces ahí es otro Yo modelo. entiendo, yo también. entiendo por dónde Pero va con el respecto a la necesidad de gente que vive en situación de alta vulnerabilidad, El modelo es Boca de Cachón. puede aproximarse más el modelo de Boca de Cachón en términos de costos. Míralo aquí. Por Por términos de cierto, lo costos. tenemos en pantalla, mire. Ese modelo. Ese Con 24 millones de dólares. A usted, no, a Invirtieron usted, esas son viviendas unifamiliares, allí se proyectan viviendas multifamiliares, la Claro, porque en solución. un entorno urbano, aquí hay más terreno, Exacto. es menos complejo construir aquí. Aquí en la ciudad el terreno es mucho más costoso, Sí. etcétera, Por eso etcétera. que son Menos multi. espacio, menos condiciones de Menos conseguir espacio. exacto. Yo Entonces, hablaba sobre el tema de la calendarización. Yo creo mucho en los calendarios y creo mucho en la propuesta, la discusión de agenda común, en la búsqueda de una agenda común. Yo decía que Ciudad Alternativa, Copadeva, nos tiene muy bien acostumbrados a hacer su levantamiento de cercanía con la gente, escuchar a la gente, cuáles son sus Diagnóstico. expectativas y a partir de ahí pues hacer una propuesta a las autoridades correspondientes. Y hablábamos de que el Estado ha tomado en cuenta mucho eso, porque fíjese cómo está tratando de articularlo. Ahora, lo que quiero es que me digan cómo se maneja, cuál es el criterio, cómo se está manejando esto. Hay consultas permanentes, hay un organismo ya creado donde se articulen todos estos organismos, oficial, comunitario, privado, en un solo estamento para dirigirnos hacia una agenda común. Hay un proceso que camina hacia allá. Vamos a poner los siguientes ejemplos. Desde el gobierno y desde la iniciativa de IGP
hay un proceso de coordinación con instituciones del gobierno central que están interviniendo en los barrios, en esos barrios. Sí, primero entre Y estamos tratando de articular esas iniciativas y un espacio como gobierno central allí. Exactamente. Hay otro espacio que es donde estamos participando conjuntamente, los actores sociales, Ciudad Alternativa, Copadeva, los ayuntamientos, la mancomunidad del Gran Santo Domingo, Así es. también Ajá. el Ministerio de Medio Ambiente y otras entidades. Ya. Entonces, es un espacio que se va articulando, donde falta la integración como del sector privado. también Falta allí. eso. Y además de eso, entonces, el caso es poner sobre la mesa las iniciativas que ya se están desarrollando, porque el proceso para, por ejemplo, desde la DGP, en la coordinación con instituciones para la atención primaria en esos barrios de centro de base familiar y comunitaria, Oye, ¿por hay un dónde va proceso la de cosa? coordinación allí. Hay un Atención proceso de primaria. coordinación Ascendente el esfuerzo. para buscar Interesante. terreno para construcción de estancias infantiles en esos Exacto. Por ahí es la barrios. cosa. Hay un proceso de coordinación desde el Ministerio de Educación y nosotros Para para la- buscar terreno para escuelas en cada uno de esos barrios. Qué bien. Y ya en Capotillo se dio un avance, diríamos, significativo con la compra de espacio para las escuelas. Entonces, este seminario debe provocar una mayor articulación, ya como la iniciativa del sector privado, la iniciativa del gobierno central, pero la iniciativa del gobierno central más articulada, y la iniciativa de los ayuntamientos, porque allí hay un conjunto de experiencia. En estos días nos hablaba del Ayuntamiento del Distrito Nacional, ya con obras que van a ser inauguradas del presupuesto participativo. Y entonces en esa coordinación tenemos que articularlo. Ciudad Alternativa está interviniendo en varios barrios con trabajo de saneamiento y organización y un conjunto de cosas allí, como en los Tres Brazos y en otras comunidades. Entonces todo eso tiene que articularse como en una iniciativa y un espacio común. Bien. Y eso es parte de lo que queremos lograr ahora con este Con seminario. ese Y en el seminario. caso de los planes maestros, ustedes esperan que se puedan complementar, que no estén separados. Claro, siempre sabemos que puede haber diferencias e intereses, pero parte del rol justamente del gobierno central es regular y articular esas iniciativas. Bien. Exactamente. Mire, Eso es parte de parecería la que no hay iniciativa. problema para desmovilizar en zonas muy pobladas y muy irregulares, como son las zonas de los barrios marginales. Ahorita cuando plantea el término marginal, me pareció muy correcto, porque no es lo mismo que marginado que un que marginal. Que más no. Entonces, yo veo que el asunto está... Bueno, y es ofrecerle atractivo al que se va a desplazar, darle lo que justamente merece para que pueda trasladarse a otro sitio. Si está el recurso a la mano no hay problema, ¿eh? Ahora, si se quiere preservar a todo el mundo y no se quiere tocar, entonces no va a haber problema. Yo lo digo porque cuando se propuso al Estado hacer edificaciones escolares y andaba con recursos en la mano, aparecía quien vendía un solar adecuado. Eso es una cosa que yo creo que debe estar claro. Si el Estado quiere, tiene que ir con recursos en la mano. Y esa sensibilidad de no querer movilizarnos, aunque haya que ofrezca dinero y usted va a ver cómo aparece de inmediato oferentes de solares. Pero hay un es una elemento. cosa, otra cosa que quería advertir. El seminario ha tomado en cuenta la creación de algún órgano de la propia comunidad, que después de ser elevada socialmente, se instituya en garantía de que no vuelvan a aparecer avivatos a ocupar terrenos que ya fueron liberados. A eso me quería Se está referir. creando algo. A eso me quería referir. El modelo, el diseño de intervención, de movilización o de reubicación, por ejemplo, de la Barquita, tiene que estar respaldado de un plan de uso de ese espacio por parte de la autoridad. Así es. Si no lo está, Se lo dan a Hay que el tienen que riesgo, tenerlo, hay el riesgo. entonces no es un riesgo, es que la gente vive en situación de exclusión muy extrema. Para nosotros de clase media es muy cómodo poder tomar cualquier posición crítica sobre una familia que necesita un espacio para mudarse. Pero es quien diseña el proyecto que tiene que tomar en cuenta, en este caso Estado y Ayuntamiento, qué uso le van a dar al espacio que queda y cómo van a asegurar que ese espacio se preserve con una utilidad pública, de uso público, si se quiere. Esa es una. La otra es
que en términos de la oportunidad del seminario, bueno, y eso también hay que tener un plan que asegure un uso público del espacio. Y con respecto al tema de los planes estratégicos, precisamente lo que ha dicho Nicolás, lo que ha dicho Antonio y lo que buscamos con este proceso es que además de ese proceso de articulación hacia adentro de las entidades, nosotros en las comunidades estamos articulando una plataforma de articulación de todos los actores y los sectores sociales organizados de cara a una corriente que conecte con este escenario y con este proceso. Entonces, se están organizando las coordinaciones barriales, las organizaciones comunitarias. Déjame terminar para ver el plan estratégico. Pero se pierde eso si no hay una voluntad, y a eso es que estamos apostando en Ciudad Alternativa. Si no hay una voluntad que exprese el compromiso político de articular las políticas públicas en el territorio. Porque las razones por las que hay ese extremo de pobreza en el territorio no es solamente porque la gente ocupa, es que ese territorio no ha sido priorizado, esa población no ha sido priorizada en términos de políticas públicas precisamente. El tema de saneamiento, el tema de dotación de agua potable, el tema de manejo de desechos sólidos. Tenemos la oportunidad, que es el único municipio que la tiene, de que con un proyecto que financió la Unión Europea, que se llamó Sabamar, se crearon esas fundaciones que funcionan en el territorio, que es por callejones estrechas, eso no son calles, que tienen que tener acceso. Los camiones tradicionales no tienen acceso a esos barrios. No, pues, y esa es una oportunidad que en cada barrio de eso existen y con ellos también hemos estado coordinando. Entonces, buscamos la articulación al interior de los sectores de las entidades. La voluntad política... Óigame, hablando de callejones que hay que transformar, sí. Eso va a haber que ampliarlo. ¿Sabe cómo? Movilizando a los que están ahí a través y reubicándolos ahí mismo. Que esté incluido en un plan. Que no es que se va a preservar. Esa estructura no es para preservarla, es para intervenirla, transformarla y del modernizarla. Saneamiento del río, porque ustedes tienen una gran responsabilidad ahí en eso. Nicolás, Román y Antonio, ustedes han tenido la oportunidad, Nicolás sí, pero no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a ver Boca de Cachón, el nuevo Boca de Cachón. Yo no he tenido la oportunidad. Miren, una de las cosas que más me llamó la atención es que se ha levantado con el concepto de una ciudad. Por ejemplo, ocurre una emergencia, ahí se puede movilizar una ambulancia, un camión de bomberos, se puede movilizar con facilidad. Que una de las dificultades que tienen nuestros barrios es esa, que en una emergencia puede ocurrir una tragedia porque no hay condiciones para que los organismos de socorro se puedan movilizar rápido. En el nuevo concepto, ¿cómo lo ve Copadeva y Ciudad Alternativa? Si ustedes han estado trabajando en ese punto, porque ese es un punto que se tiene que abordar. Quiero decir algo ahí, Fernando. Sí. No. Sí, Román. Ciudad Alternativa está desarrollando varios proyectos. Sí. Dentro de ellos estamos desarrollando uno que va apoyo financiero de la Unión Europea, que se llama Hábitat Sostenible y Saludable. Entonces, ese proyecto tiene varios componentes: manejo de desechos sólidos, acceso y conexión a agua potable, el tema de limpieza de cañada y el tema de la vulnerabilidad ambiental a desastres naturales. Acondicionamiento, dotación de pequeñas infraestructuras y dentro de ello el tema de la gestión de riesgo. Parte de lo que es un tema fundamental que tiene que ser enfocado desde esta lógica es el tema de la articulación de los actores que están enfocados a desarrollar las políticas y los programas de gestión de riesgo. Hasta ahora, quienes han estado haciendo el mayor esfuerzo en esa dirección son las organizaciones comunitarias y las ONG. Existe la Defensa Civil, existe la Cruz Roja, y existe el ayuntamiento, pero no hay articulación entre ellos. No hay planes como autoridades de gestión del riesgo y de prevención del riesgo. Y lo que existe, que sí existe, en dotación de infraestructura, de acceso peatonal, de ruta de escape, de ruta de evacuación, existen en los barrios, pero son con los limitados recursos que han podido manejar principalmente estas pequeñas organizaciones, que lo que hacen es colocar un granito de arena. Ahora, y en términos de organización también, ahora, se necesita
que ese núcleo de trabajo se articule y defina los planes de acción a desarrollar para poder tener estrategia que en momentos de que vayan a ocurrir emergencias tenga cómo manejarla. Y un elemento más, es que ese proceso de intervención no puede ser solamente mirando el saneamiento del río o la cañada, sino una perspectiva integral que contemple mejoría de las condiciones de vida en términos de productividad, términos económicos, y de incorporación a la de inclusión social, Exacto. con acceso a servicios y a un Sí, conjunto claro. de elementos. Entonces, esto es un esfuerzo mayor, porque estamos hablando de esos barrios de La Sursa, Capotillo, La Cañita, Simón Bolívar, Los Tres Brazos, Señores, Domingo ahí Sabio. hay gente. Entonces, esto mucho. requiere ciertamente una estrategia y una suma de esfuerzo. Y es en la voluntad que está el gobierno en este momento Exacto. y que ha priorizado esos territorios dentro de la estrategia que dijimos, Una Quisqueya vez sin miseria. se está diseñada una avenida de circunvalación, ya hay como 2 kilómetros construidos, se echó a las bases, para circundar todo lo que hay de la confluencia desde el Isabela hasta el Puente Duarte. Sí. En el curso de esa avenida, sería una avenida de 4 carriles, 2 y 2, que le permitiría, por tanto, circunvalar la ciudad, se está planteando, a más de entubar cada una de esas cañadas que serían saneadas, una planta de tratamiento de aguas residuales, que ya está ubicada, por cierto, y ahí no hay problema de tierra, está ubicada. Y lógicamente desmovilización de algunas personas que están en el curso de la avenida, que tendría que entrar dentro de las consideraciones que ustedes están mencionando. Eso ustedes lo contemplan dentro del proyecto. Eso está, hay un proceso de articulación y de diálogo con la CAS y otras iniciativas, pero esa avenida es estratégica. ¿Por qué? Porque también es una forma de preservar un elemento que decía Román, es decir, el espacio que se libera en una margen de un río o algo así. Si no hay una intervención, una ocupación del Estado o como parque o como algo, progresivamente va a volver a ser ocupado por las necesidades de la gente. Entonces, en este caso, esa avenida que ya estaba avanzada, diríamos, en su trazado, pues ayuda a preservar la margen inmediata de los ríos Sama e Isabela y ayuda en ese sentido. Porque ya hay algunas de las cañadas que están entubadas. Sí. Incluso hay una obra base en la avenida Máximo Gómez. Hay una tubería de 3 metros de alto para transitar las aguas residuales. Una buena parte de esa tubería está hecha ya y llevarla a la planta de tratamiento de que estamos hablando. O sea, lo que uno quiere aquí es concebir que hay una conexión entre instituciones, porque todos esos trabajos que yo les mencioné los hizo la OPREP, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte. Si todo esto se conforma de una acción conjunta, muy probablemente resulte... Esa es la idea. Bueno. Y ya la CAS incluso intervino en la cañada Bonavides hace como 4 o 5 meses. la cañada Bonavides, Entre una la cosa y Ciénaga y otra. los Guandules. Y nos hemos estado reuniendo con ellos bueno. para... Lo regular importante el es que tenemos a Copadevi y Ciudad Alternativa involucrada en el involucrado. asunto. Eso Y es tomadas una en garantía cuenta. de que las cosas marchan bien. Y tomadas en cuenta. Esto es Tomadas en importante. cuenta. Y que ya no hay una Una cultura gran- de la pobreza. No, una gran Porque iniciativa uno notaba en los líderes de la barriales, administración tanto de Ciudad Alternativa, para decirlo con sinceridad, como en Copadeva, el propósito de preservar el status quo. Pero venga acá, ¿qué sentido tiene que usted preserve la pobreza? Tenemos que hacerle otra Y investigación. no que la supere. ¿No es verdad? No, Pero hay la que darle situación- seguimiento a- eso está- Tenemos que hacerle la invitación de nuevo. Sí, Ciudad Alternativa y Copadevi. Sí, es apasionante. Ya. Interesante, Algo. muy interesante. Interesante, Bien, señora, sí. agradecemos mucho a don Nicolás, que de seguro ha sido el coordinador de todo esto. Necesitamos más por aquí, porque los Sí, bienes sí, son sí, sí. de promoción de la seguridad social y de combate a la pobreza. Muy bien. Eso tiene mucho bien, tiempo así, muy por bien. eso también el Gabinete Social tiene mucha presencia Muy aquí. bien. Vamos Así que la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia de la República, la DGPRED, aquí debe Un gran tener trabajo. un espacio. Claro que sí. Así que Nicolás, Muy bien, procúrelo. muy Don Nicolás Guevara.
También a Antonio Páez, el coordinador general de Copadeva, hombre bueno y sin malicia. Buenísima. Así es. También a Román Batista, un profesional que se ha dedicado a atender los problemas sociales, un hombre tocado ya por la sensibilidad social, y eso es importante que tengamos personalidades de ese tipo. Así que muchas gracias a los tres por estar aquí. Eso es que vamos a ver. Y que sepan que este es su espacio siempre que se debatan estos asuntos, esos planes. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Ahí viene Lalo, pero vamos a hacer una paradita para pasar unos mensajes, luego Lalo, y finalmente el espacio cultural. Nosotros será el lunes que estaremos Ya, por aquí. muy bien. Sí, bien, adelante.